Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, ¿cómo estamos aquí? Otra vez con todos vosotros. Me quito las gafas para que me podáis ver en los ojos. Y aquí, como dicen las normas legales, hoy con una mascarilla nueva que es de la persona que os voy a presentar. Pero como estamos a distancia legal, ahora me la quito. Hostia, qué chulo, el ave fénix, cuando uno se levanta. Venga, hoy tengo aquí a una persona que creo que nos va a ayudar mucho. A mí me ha interesado mucho lo que ha dicho. Yo no tengo cuentas bancarias y a mí no me puede ayudar, pero a todos los que estamos sufriendo o sufrís con los bancos, estos grandes hijos de p*** que solo hacen que chuparnos la sangre, os traigo a Raúl de Preico Jurídicos y os ayudará a todo eso. ¿Qué tal, señor? Raúl? ¿Cómo estamos? Encantadísimo. Bueno, tenía ganas de tenerte. Uy, yo también, de verdad. Yo Muchas tenía gracias. ganas de tenerte porque, ya te he dicho, a mí los bancos no me dejan tener cuentas, entonces no, yo solo les robaba, ahora no quieren robarme, pero no les dejo. Pero sé que muchas personas de mi ambiente, de no mi ambiente, de mis seguidores, no seguidores, van robando. Y a ti te pasó algo con... Cofidis. Supongo que más de uno Primero, conocerá un poquito sí, a quién es Cofidis, ¿no? Preséntate y dilo de Cofidis. Bueno, yo soy un chico normal. Yo nací cerquita de aquí, en un pueblo que se llama Mollet, una familia muy humilde, trabajadora, que la verdad es que nos costaba mucho llegar a final de mes. Incluso fui golpeado también por la crisis de, bueno, la moda otra vez de separarse los padres. Mis padres se separaron y luego, pues económicamente peor. Y yo sé lo que es, pues, tener que trabajar de joven. Íbamos a buscar comida también a Cáritas, ahí en la plaza de Mollet, había una zona habilitada y aún me acuerdo de esos días. Y la verdad es que mi familia, pues bueno, pues siempre ha sido muy luchadora y nunca se ha rendido y quizás eso pues uno lo tiene dentro, ¿no? Así me gusta. Sí, la verdad es que siempre tenía un concepto de barrio y de unión muy buena que ahora no está. Y yo sí recuerdo perfectamente cuando entonces nos conocíamos todos del barrio, cuando éramos muy unidos, nos conocíamos las caras, y justamente esto ya no está. Y a la hora de estar tan débiles, porque no estamos tan allegados, se están aprovechando los bancos, las financieras y en sí todos los que nos están abusando de nosotros. Porque como estamos bastante distanciados, pues lo que le pasa a uno no se lo comenta al otro, y esto es un problema, es un cáncer de la sociedad económica. Yo creo que sí, pero... Y gracias a estas cámaras, pues yo me estoy aprovechando ahora. Evidentemente, no quiero yo ser un típico youtuber, sino quiero mostrar lo que está pasando y cuando acabe mi misión, iré para mi casa y punto. Con Cofidis, que lo tenemos ahí en la tele, en todas partes. Es una empresa muy bonita, muy seria, lo queremos mucho. Lleva con nosotros 26 años, pero son unos estafadores de mierda. Y yo estoy muy indignado, primero porque me jodieron a mí y yo destapé y vi lo que estaban haciendo, y luego ya pues me vengué. Que ahora poco a poco te lo voy a ir contando. A ver, ¿cómo no? Eso de la venganza con esta, iba a decir empresas, pero para mí son mafiosos, son... Entonces, me mola, a ver, ¿qué les pudiste hacer o qué pueden hacer otros, aparte de consultarte a ti? Pero de entrada, si no te consultan, ¿tú qué hiciste para vengarte de Cofidis? Pues mira, yo pues cuando ya salí del pueblo de Mollet, y era joven, empecé a trabajar, me hice empresario, y tuve incluso 3 empresas diferentes, pero una de ellas, Cofidis me vino a buscar porque sabía que los productos que me compraban los clientes, pues en vez de que me pagaran al contado, porque no me lo financiaban, se pagaba una cuota chiquitita y los clientes era más cómodo. Y a mí eso me gustó porque noté que gracias a darle esa facilidad a los clientes, oye, pues compraban más. Subió. Pues a mí me fue muy bien, no te puedo decir que no. Pero nunca me dieron una comisión, ni yo ganaba dinero por los intereses que se pagaban, yo nada, yo solo ofrecía de intermediario a Cofidis y listo. Pero Cofidis, que es muy listo, se quedaba el 10% de mis operaciones para devolvérmelas a los 5 años. Y cuando llegó los 5 años, que no sé, recuerdo por encima si fueron 5 o 6 millones de euros más o menos que había hecho de operaciones, no me devolvieron ese dinero. No me lo devolvieron. Y entonces, claro, yo tenía cálculos. Por ese dinero mato. La Belén que decía, por mi niño mato. Pues yo por 5 millones de euros mato.
Bueno, ese no era mi dinero, era lo que yo sabía facturar para ellos. Factura, pero bueno, son 5 millones de euros. Por un 10% que te lleves son 500.000. ¿Me entiendes? Mato. Bueno, luego resultó salir más dinero, pero bueno, ¿qué pasó? Que yo tenía en aquel momento pues 5 oficinas repartidas en toda España, 131 empleados y la verdad que la cosa me iba muy bien. Pero cuando llegó ese día, el día que tocaba los 5 años, normalmente este tipo de empresas como la mía ya hubieran cerrado, pero sí. Mira, pues a mí me iba muy bien. Pues me colaron un documento dentro de un anexo en el cual querían que yo firmara de que rechazaba ese dinero porque Cofidis decía que lo estaba pasando mal económicamente por la crisis del 2008. Ellos tenían muchos impagados y querían que yo devolviera ese dinero. Yo justo me estaba abriendo la 6ª oficina en Madrid, en Pinto, y era la más grande de todas, quería hacer ya mi propia producción del producto y invertía ahí muchísimo dinero. Porque pensaba que nada, a los pocos meses me iban a devolver lo mío. Claro, un error mío. Tenía 5 millones. Un error mío que no pude contemplar, ¿vale? Pues bueno, pues como no me dieron ese dinero, me dijeron que, porque me di cuenta que ese documento estaba ahí. El anexo. Lo saqué, hubo un enfado y al día siguiente me dijeron que si no lo firmaba, pues no podían ellos seguir dándome crédito a mis clientes. Y yo les dije, si me cerráis, yo voy a estar unos meses sin conseguir otra financiera, otro banco. Claro. Y yo no soportaré todo esto porque son muchos empleados. Bueno, como yo tenía todavía dinero guardado, dije, pues voy a intentar soportarlo. Y me fui a tomar por culo, cerrando las 5 oficinas, perdí mi casa, unos coches, y tuve que cogerme mis maletas, mi hija, de 7 años, mi mujer, y nos fuimos a vivir en un almacén más o menos de este tamaño. 6 meses. Y allí con un montón de dinero porque no podía recuperarlo, porque para poder demandar y recuperar este dinero, los abogados pues me pedían un mínimo de 25.000 euros. Joder. Y yo no los tenía. A ver, que no, un grupo tenía un Porsche que lo quería vender, pero no podía, porque tenía una carga financiera de Hacienda por no haberle pagado yo en su momento. Y me pusieron una carga. Y yo iba con ese coche y las llaves y le decía a los abogados, oye, mira, yo te doy este coche, pero no tengo 25.000. Aunque valga más, te lo quedas. Y cuando se solucione, me levantarán la carga, oye, ya tienes un dinero asegurado. Pues me decían que si no era trinco, nada. Me fui a buscar la justicia gratuita. Hombre, ya que estuve tantos años pagando muchísimos impuestos, claro. Yo digo, me van a atender ahora. Pero como te miran la renta del año anterior, pero hoy estoy arruinado. Y tú tenías dinero, no te cogen. No, si es así. Yo digo, ¿y ahora qué hago yo? Pero si hoy no tengo dinero, pero hace unos meses sí. Pues me dijeron que no me daban tampoco la justicia gratuita. La empresa tomar por culo, lo que has dicho, casa, todo... Fue duro. No te puedo decir que no, porque tu ya casita... no hablo de... Eso es lo físico. Luego es lo que te ocurre mentalmente, el palo psicológico que te llevas de eso. Siempre he dicho que la parte de posesiones va muy ligada con tus sentimientos, porque cuando tú tienes un sueño de tu casa, hostia, mira qué casa más bonita, luchas. Yo trabajaba de lunes a domingo. Sí. Estuve los 5 años que estuve con esa empresa, 5 años trabajando de lunes a domingo y no hice vacaciones. Era una empresa que funcionaba muy bien, pero me lo gané hasta el último euro. Y cuando tuve mi casa, al poco tiempo va y la pierdo. Eso a mí me dolió muchísimo. Y encima se acababa de terminar la habitación de mi hija, muebles a medida, y mi hija no entendía que me fuera de ahí. No sabía yo cómo engañarla. Y entonces... bueno, pues es lo que hay. Bueno, Raúl, vale, hostia, yo creo, vamos, a mí me ha pasado por otras cosas, pero, y como estaba, no soy comparable, tú que has tenido todo, que tenías tu casa, tu empresa, una empresa que iba a tope, de golpe y porrazo, sin nada. ¿Eso cómo lo asimilas? Que me gustaría saberlo, pero sobre todo son 2 preguntas que así te... Y buena pregunta, me gusta esta. ¿Cómo lo asimilas? Pero luego, ¿qué hay por medio para que te logres salir de eso? Porque te veo bien. No voy a decir, hostia, millonario, pero te veo bien. No, estoy guapísimo. Físicamente, y eso lo implica todo. Entonces, ¿cómo lo asimilas? Quedarte sin un duro y hecho polvo. Y ahora, ¿qué motivación te dio para tirar para adelante? Pues es lo que me gusta que sepan mis niños. Sí. Pues mira, yo te voy a contar la verdad. Yo hago la suya. Porque no es que a veces esa verdad a veces se distorsiona, pero cuando pasa un tiempo te quedas siempre con las cosas buenas y a veces las malas las dejas aparcadas. Pero es que esto, como lo he repetido tantas veces, lo vuelvo a repetir hoy. Mira, yo al menos cuando me arruiné, no me di cuenta.
Yo seguía pensando que era un tío triunfador, seguía pensando que cuando me meta la mano en el bolsillo seguiré teniendo el dinero para pagar lo que quiera. Esto es momentáneo, esto en un mes se arregla porque los mierdas estos de Cofidis me van a devolver el dinero. Y entonces me daba un poco igual. Digo, venga, no pasa nada, pues tenemos que cerrar, cerramos, que mañana me pongo bien otra vez y ya está. No estaba calculándolo bien. Entonces me empecé a dar cuenta cuando empezaba a vender mis relojes para comer, ropa. Yo tenía un fondo de armario de más de 30.000 euros y lo tuve que vender y todo junto no llegó ni a 2.000 euros. Me pagaban una mierda por todo. Y cuando más me dolió el día que dije yo, estoy arruinado, fue el día que este anillo, hoy me lo voy a volver a quitar por segunda vez, hace años que no me lo quito. El de boda, ¿no? El anillo de mi boda de mi mujer, tuvimos que llevarlo al casco Humberte para que nos lo empeñaran porque ya no teníamos dinero ni para comer al día siguiente. Yo en aquellas fechas yo entrenaba y dejé de entrenar porque por las noches, si yo comía al día siguiente había menos comida. Y yo siempre había sido una persona que comía mucho. Tú si has entrenado ya sabes que comes mucho. Pues yo poco a poco inconscientemente dejaba de comer, cada vez que abría la nevera veía lo poco que había, volvía a cerrarlo. Y allí fue cuando me di cuenta y entonces dije, ¿sí? Venga, pues ahora vamos a ver qué pasa. Y entonces me puse yo a mirar cómo podía ir contra Cofidis, porque si a mí me lo habían hecho, estaba convencido que había más personas que tenía que haberle hecho daño. Sí. Pero yo buscaba empresas contra empresas. Buscaba Cofidis contra partners, buscaba jurisprudencia, no encontraba nada. Estaba buscando mal. Y así estuve 3 meses buscando mal. Hasta que un día fui a casa de una clienta a recobrar, porque claro, yo mis clientes aún iba a recobrarles. Sí. Intentaba de mientras pues, vender un colchoncito nuevo, porque así me iba ganando yo la vida. Y la clienta me dijo, esto fue en Tarragona, capital. Me dice la señora que aparte que vendía cupones de 11, que luego hasta le compré uno. Sí. O sea, no vendí yo y encima me vendió yo a mí uno. Pero te abrió los ojos, cupones. Qué bueno ese, y no se me olvida nunca. Me dijo, no te voy a comprar el colchón. Digo, ¿por qué? Me dice... ¿Me engañaste? No. A todo contrario, me dice, porque sois muy careros. Digo, ¿yo carero? ¿Por qué? Me dice, porque cobráis unos intereses que os tendría que denunciar. Digo, ¿denunciar? Yo entonces no sabía la diferencia de denunciar demanda a querella, ahora sí. Sí. Digo, ¿por qué? Y me dice, porque se pagan muchísimos. ¿Qué pasó allí en ese momento? Que a mí se me encendió un chip. Y digo, ¿qué ha pasado aquí con los intereses? Porque no era la primera clienta que me decía que pagaban mucho. Todo el mundo sabía que Cofidis pagaba muchos intereses, pero nadie se había detenido a pensar... Cofidis os vais a cagar. No, ya se han cagado. Bueno, más. Porque les queda menos de 1 año y medio para que cierren persianas. No os va a llegar. Ahora, ojalá. Bueno, a lo mejor gracias a ti ahora... No va a llegar el año y medio, antes vaya a hacer. Pues yo me fui a un McDonald's de allí de Tarragona, porque no tenía wifi, iba con un móvil prepago, y me puse ahí con el wifi gratuito y me puse a buscar el tema de qué pasaba con esto de los intereses abusivos. Y encontré una ley que se llamaba la Ley Azcárate de 1908. Azcárate. Pues qué bien, esa ley me llevó a encontrar una pequeña sentencia que me sirvió muchísimo. Jurisprudencia. Y entonces yo dije... Una sentencia, jurisprudencia. Bueno, esto de la jurisprudencia se crean a partir del Supremo, pero bueno, esta estaba en segunda instancia, vale. Pero ya me servía porque ¿Te coges? Vi que podía coger de algo. Claro. Y claro, era que Cofidis había demandado a un cliente por impago y como cosa extraordinaria, el juez dijo que no, que ahí se había habido intereses abusivos y al hacer el recuento de devolver cada uno sus partes, encima Cofidis tuvo que devolver el dinero. Pero eso se quedó ahí olvidado. Y yo digo, ¿por qué ningún jurista en España ha hecho nada? ¿Y el gobierno? Pues yo dije, oye, ¿sabes qué te digo? Que yo voy a presentar demandas. Y al día siguiente me puse a buscar abogados para que defendieran este caso. Y los abogados me decían que no. Que esto, ¿cómo íbamos a ganar a Cofidis? Y yo dije, no os preocupéis. Digo, yo creo que sí, porque... ¿No hubo ningún iluminado que dijera que sí? No. Ninguno. Y visité a 4. 4. Y el último que me fui a visitar fue aquí en Plaza Cataluña, enfrente de la Apple, cruzando, que ahora estaba en obras, pues allí, en una terraza de un bar. Yo allí me reuní con un abogado, que me fui con el coche este embargado que tenía, el Porsche, sin gasolina, y llegué allí y le dije, mira, tengo este procedimiento, creo que se puede reclamar contra Cofidis y creo que puedo ayudar a miles de personas a que recuperen los intereses de todo esto por lo que han hecho. Ya que no me devuelven lo mío, pues al menos yo sí informo a las personas, Cofidis se va a arruinar ahora devolviendo el dinero a quienes ha engañado. Este abogado se echó las manos a la cabeza y me dijo, déjame que lo estudie. Y yo le llevé un montón de papeles que ya me había preparado. Y me dijo, ¿pero tú has estudiado algo? Y digo, no, hasta ahora.
Lo que pasa es que soy una persona vengativa y ahora estoy muy motivado y quiero la venganza. Y entonces él me dijo, bueno, ¿cuántos clientes me puedes traer? Y yo le dije, en menos de 3 meses, mínimo 1000 clientes. ¿Los has conseguido? Vamos por encima de 10.000. Vas por encima de 10.000. Pero ya con 10.000 en los juzgados. Claro. Pero no solamente a Cofidis. Cofidis, Cetelem, Wizzing, porque me he dado cuenta que de usureros está España llena. Y siempre pasa esto. En época de crisis los usureros salen por todas partes. Es verdad. Y es una lástima, pero bueno, hoy voy a soltar un buen mensaje dentro de un ratito de cómo pueden recuperar dinero. Ahí está. Y sin contratar abogados. Esto es lo interesante, porque claro, luego volvemos a lo mismo. Es que quiero hacer esto, pero claro, llamo a un abogado y la tengo jodida, ¿no? Los bancos te dan créditos, te dan todo. Venga a vivir como si fueras clase media para que te creas que eres un ricachón, pero luego pasa que no, que eso es una trampa. Pues el gobierno no insta a que los colegios formen de cómo tenemos que llevar nuestra economía, nos dejan ignorantes, más fácil de dominar. Y desde 1928 dijeron que la ley, pusieron la ley dentro del Código Penal, la usura, y sin embargo la despenalizaron en 1995. Y a partir de ese día ya nadie iba a la cárcel por hacer usura, los bancos salieron a flote y desde entonces tenemos esta ruina con tarjetas. Y la gente se endeuda, viven por encima de sus posibilidades. Pero si y hay tarjetas con qué TAE. 25, 30, ¿Y quién las mete esas? 2.000, 50.000% TAE. ¿Quién hace eso? Pues las empresas usureras, como por ejemplo, mira, el que he mencionado antes, el que me cogió el anillo, Cascunverte,